Se estarán preguntando por qué es que hice la máscara de Deadpool. Bueno, es que se acerca la película de Deadpool y Wolverine y después de ver el primer tráiler como unas 200 veces me dije ¡Darle! Eso, y porque bien dijo Fede Lobo, ¡quiero visitas, chingada madre! Ok, estoy demasiado cansado para hacer una intro más larga, ya que me llevó mucho tiempo hacer esta cosa y la verdad es que mi compu no quería cooperar. Así que por qué no mejor comenzamos de una vez. Ok, suficiente de estar tentando al copyright. Empecemos. Y lo primero que debemos hacer es tener en nuestra escena un cubo. Sé que esperaban que dijera un plano. Lo segundo más importante que debemos tener son referencias. Muchas referencias. Y recuerden que esas las podemos buscar dentro del tráiler o de las mismas películas. Ya teniendo todas nuestras referencias necesarias, muy necesarias, las pondremos en una colección aparte. Porque, bueno, simplemente es para no estar desactivando una por una cuando estemos trabajando. Y las posicionaremos según el lado que correspondan. Es importante tener imágenes de referencia de la parte frontal y lateral. Y que sean precisas. Y es por eso que cambio esta imagen más adelante. Un detallito que se me pasó por alto. Ahora sí empezaremos a darle forma a nuestro cubo. Para empezar debemos cortarlo a la mitad y agregar un mirror. Y empezaremos a cortar el cubo. Pero es muy importante que sepan que por cada uno de estos cortes debemos mover los vértices resultantes dándole poco a poco la forma de la máscara. O en otras palabras, el chiste de esta técnica es tener una figura base como un cubo que podamos cortar poco a poco, haciendo el contorno de la cara. Digamos que esta es la técnica más cercana al esculpido. Ahora bien, una de las ventajas que tenemos sobre la técnica que habitualmente utilizo, la técnica del alambre o poly to poly, es que podemos ver desde una hora temprana cómo va a quedar nuestro modelo y evitar errores de deformación. Pero por otro lado, una de las desventajas más grandes que le veo a esta técnica es que debemos estar moviendo demasiados vértices en todo momento. Por lo que debemos estar muy pendientes al hacer el más mínimo cambio. Y es cierto que tarde o temprano nos toparemos con este problema en la técnica de los vértices, pero ya sería hasta el final, para darle los últimos toques. Mientras que aquí debemos estar atentos a todo el objeto, y claro, dependiendo cómo lo veas, lo podrías considerar más como una ventaja que como una desventaja. Y aquí odio admitirlo, pero ya que no me gustaba esta referencia porque no me dejaba ver bien la forma de la cabeza, tuve que buscar otra imagen, donde sí se viera el lateral de la cara de una forma mejor. Y esa es la fortuna de buscar referencias de personajes de película. Es fácil encontrar distintas vistas de estos para las cuales basarnos. Solo hay que saber buscar. Como ven aquí tuve que arreglar varias cosas, respetando las proporciones de la cara. Y aquí les debo explicar algo muy importante. Cuando somos jóvenes se nos enseña que la cara se debe hacer con un círculo, y con la típica circunferencia y etc. Y perdón que sea yo el que les mate sus ilusiones, mis chavos, pero no es así la forma base de la cabeza, sino que se asemeja más a un rectángulo o cubo, según el personaje que estemos haciendo. O en otras palabras, también se puede asemejar a una esfera que está partida de sus lados y con un plano a la mitad de esta esfera, algo así. Como pueden ver, yo trato de tener la zona donde va a estar la cara algo plana, para seguir esta regla de proporción. Vamos con la nariz. Para la nariz debemos estar conscientes que debemos agregar más topología en esta área, respetando la regla que nos dice que por cada corte que hagamos debemos intentar hacer quads o cuadrados. Como siempre les repito en los videos, esta regla es muy importante. Lo primero que haremos es desaparecer las caras que están atrás. Estas nos harían estorbos si empezamos a cortar a lo loco. La forma más fácil que se me ocurre aquí para hacer esto es utilizando la herramienta cuchillo. Con esta empezaremos a cortar el área que le corresponde a la nariz, cuidando obviamente el largo de esta. Pero en la base de la nariz donde se conecta la máscara con el mirror, debemos buscar el centro de dos vértices. Y si no saben qué son los vértices, bueno, son estos puntitos que ven aquí que conectan todo. No se preocupen por el ancho de la nariz, esta la arreglaremos después.
Pero aquí hay un pequeño problema, el cual es que estas caras quedan extremadamente grandes, por lo que debemos agregar un corte extra en esta área. Pero deben estar conscientes de que al hacer este corte, este afectará a toda la malla. Y como hemos hecho cambios a la topología, la herramienta de corte se puede comportar de maneras extrañas, como lo que me pasó en esta zona donde desvió el corte a la nariz, algo que simplemente podemos arreglar con la herramienta cuchillo, completando el loop y uniendo los vértices faltantes moviéndolos con doble G hacia el vértice que sí queremos que se quede, y presionando la M y en la opción que dice By Distance. Y recuerden seguir puliendo la forma del objeto, tomando en cuenta el corte nuevo. Ahora sí, me pueden preguntar, Smash Coquito, ¿cuántos cortes de estos debemos hacerle a la máscara? Y penosamente les debo de decir que no es así como funciona. Y yo conozco esta pregunta porque me la hacía mucho. Y la respuesta real es que depende, ya que esto suele variar de objeto en objeto. La pregunta que ustedes deberían hacerse ¿es necesario que haga este corte? Si pueden ver, yo hice este corte por la simple razón de que las caras eran demasiado grandes. Y un vértice demasiado separado puede afectar la topología más adelante, al quitarle la simetría en esta área. Por lo que mi respuesta es que en estos casos es necesario el corte. Pero deben saber que cada corte implica que la malla se pueda ir poco a poco deformando, por lo que deben ir rectificando el modelo después de cada corte. Y aquí en adelante simplemente debemos modelar esta parte de la cara, con forma lateral, posicionando correctamente la nariz de esta forma. Pero debemos agregar más topología, ya que la nariz de Deadpool no es como la nariz de un anime que solo es un triángulo. Por lo que para darle más grosor simplemente debemos seguir la lógica de la misma topología que hemos hecho, cortando exactamente como el contorno de la nariz, e ir modelando poco a poco. Y recuerden que debemos hacerlo bajo la lógica de ser necesario o no necesario. Si un corte es necesario, háganlo. Si creen que no, mejor eviten hacerlo. En este caso, el corte que le agregué extra es para definir mejor el contorno de la nariz. También tuve que reparar la parte de la conexión con la frente. Y a esto me refiero cuando deben tener mucho cuidado al ver cómo queda el modelo al hacer cualquier corte. Como ven, la topología quedó demasiado arriba, así que tuve que bajar todos estos vértices para que no se acumule demasiada topología en esta área. Para los ojos, lo primero que debemos hacer es delimitar el área donde irán estos, por lo que seleccionaremos las caras donde irán ubicados los ojos y las borraremos. Y extruiremos un vértice de cualquiera de los vértices que nos hayan quedado, el cual empezaremos a darle la forma de ojo. Es muy importante ir afinando poco a poco esta área. Recuerden que al ser un ojo necesitamos que este sea algo redondo, por lo que podemos utilizar el Proportional Editing en modo Inverse Square, seleccionando los vértices centrales y moviéndolos hacia adelante. Y lo terminaremos de alinear con la imagen de referencia lateral. Y hablando de la imagen de referencia lateral, recuerden siempre cuidar esta parte. Esta hendidura en concreto. Esta hendidura es parte de la cuenca del ojo. Y al ser una máscara que intentamos hacerla lo más realista posible, es necesario poner este tipo de detalles que habitualmente pasamos por alto. Antes de unir el ojo con el resto de la máscara, yo les recomiendo que la extruyan un par de veces, para poder modelar mejor la cuenca del ojo. Y extruir la zona de la cara que hemos borrado para tener un margen de topología. Y por fin podemos unir esta área con el resto de la máscara. Lo importante es que cuadre el número de vértices con el resto de la máscara. Por lo que no tengan miedo de agregar o borrar aristas en el área del ojo, ya que más adelante le aplicaremos un subdivision. Pero en este punto debemos estar pendientes de dos cosas, las cuales son que el ojo tenga la forma base, o en otras palabras que parezca ojo, y que siga la lógica de topología. Como ven, aquí tuve un pequeño problema con la topología, que tuve que arreglar de forma manual con la herramienta cuchillo. Para el cuello simplemente seleccionaremos las caras que están por debajo del cráneo,
sin seleccionar el área de la mandíbula, y las borraremos. Y con los vértices que nos han quedado empezaremos a darle poco a poco la forma de cuello. Luego haremos una extrusión. Esta extrusión la acomodaremos como la base de nuestro cuello, o la conexión entre este y el cráneo. Y volveremos a extruir, y le daremos un corte extra justo aquí. Esto nos sirve para definir mejor el cuello. Y solo, ya estaría el cuello. Para poder hacer los detalles en esta máscara debemos estar conscientes que debemos deformar lo que hemos hecho. Por lo que yo les recomiendo que hagan una copia por si el caso. Ahora sí, empezaremos a darle la forma a los vértices tratando de alinearlos con los detalles que tiene la máscara. Recuerden empezar de lo general a lo específico, como lo hice aquí, donde primero intenté darle la forma a las esquinas donde están las costuras de la máscara. Ya alineada esta parte, empieza la parte más difícil y tormentosa de todo el modelo, la cual es darle forma a la costura de los ojos. Así que lo primero que debemos hacer es alinear los vértices más cercanos a estas, pero como vemos el modelo no tiene suficientes vértices para continuar el corte de la costura. Y lo siguiente que verán es la razón por la que digo que es la más tormentosa. Porque empezaremos a utilizar la herramienta cuchillo y empezaremos a cortar la figura de la unión de la costura. Recuerden que cada uno de estos cortes que hagamos debemos hacerlo pensando en hacer que sean cuadrados. Algo que obviamente no siempre podemos completar, ya que son cortes que debemos hacer sobre la lógica de otra topología que ya existe. Ay, espero que se me haya entendido lo que dije. Por lo que debemos arreglar los cortes poco a poco. Y aquí un par de consejos que les puedo dar. Si hubiera algún triángulo en una esquina y está muy cerca de otro vértice, simplemente lo que pueden hacer es unirlo. De esta forma. Y así pueden completar un cuadrado. Pero si al contrario es un triángulo que está muy centrado en la topología y al intentar modificarlo la deforma demasiado como en este caso, lo que pueden hacer es subdividir una de sus aristas y unirla de forma diagonal. Y como pueden ver, así de fácil hemos convertido un triángulo en un cuadrado. Y esto lo debemos hacer con el resto de las costuras. Recordando que primero debemos modificar la estructura de la topología, que incluso la misma topología nos puede servir como cortes, y unir los vértices que son triángulos, si es que no son muy grandes. Y en ocasiones no podemos retocar caras como este énego. Y se preguntarán, ¿qué es un énegon? Bueno, es simple. Un énegon es una cara que tiene más de 4 lados. Aquí lo que les recomiendo es que utilicen la herramienta cuchillo y traten de hacer una figura con 4 vértices. Y si pueden, intenten integrarlas a otras caras cercanas, como la de este triángulo que tenía aquí cerca por suerte. No siempre la topología se presta para esto, por lo que les recomiendo que traten de desviar por fuera de las caras o intenten unir vértices si creen que está lo suficientemente cerca. Y por último, si tienen dos triángulos que están en lados opuestos como en este caso, lo que pueden hacer es cortar toda la sección central de las caras y simplemente disolver las aristas que están dentro de los triángulos. Y así de fácil los hemos convertido en quads. En otros videos he explicado que para afinar una esquina podemos usar la herramienta bevel, algo que podemos también hacer aquí, pero debemos ser muy cuidadosos ya que podemos hacer un gran desorden a la malla, como el siguiente caso donde quiero afilar esta esquina, donde obviamente es una parte bastante afilada, así que con control V aplicaré el bevel aquí. Pero son las esquinas donde debemos tener mucho cuidado, ya que debemos desviar los nuevos vértices que hemos creado. En la parte de abajo es bastante fácil, ya que simplemente debemos crear este cuadrito, que unirá la topología con el resto. En la parte superior la uniremos después con el resto de las costuras que están en esta área. Pero las esquinas las debemos hacer de forma distinta. Para que las esquinas sean más definidas, debemos enjaular a nuestros vértices en cuadros de esta forma y unir estas esquinas con las laterales.
Y prácticamente esto lo debemos hacer con todas las esquinas que queremos definir más. Ahora bien, en ocasiones puede ser que no podamos hacer la técnica del cuadro, por lo que debemos seguir la lógica de la topología y ser conscientes de unir dos vértices si es necesario. Y así unirlo con la topología que ya tenemos. Lo siguiente que haremos es darle unos cuantos cortes más alrededor para hacer un margen a la topología. Y ojo con lo siguiente por cuestiones didácticas. La verdad es que me confundí y más adelante repara la topología de soporte. La realidad es que antes de hacer este paso debemos estar conscientes que la máscara tiene hendiduras, por lo que debemos hacer un soporte siguiendo la estructura de la máscara. Yo les recomiendo que creen un loop o una serie de aristas con la herramienta cuchillo, viendo dónde está la costura, y ya para finalizar este contorno le daremos un bevel. Ya teniendo esta forma, seleccionaremos las aristas centrales y las uniremos. Bastante fácil, ¿no? Esto lo haremos con el resto de la máscara. Y se recuerdan que les dije que conectaremos el soporte de enfrente de la máscara con el resto de la costura. Pues es más de lo mismo. Pero en esta ocasión crearemos loop de soporte a los vértices que ya hemos creado, de tal forma que estos queden en medio de estos nuevos loops, o de este nuevo margen que hemos creado. Y eso los conectaremos con el resto de los vértices que nos han quedado. Por último los seleccionaremos y hundiremos esto un poquito, para darle ese efecto de que aquí hay una costura. Y recuerden que solo esta parte. No lo van a hacer con el frente de la máscara, ¿verdad? ¿Verdad? Ya, por fin hemos llegado a los últimos detalles de la topología. Para finalizar debemos detallar un poco más los ojos. Recordemos que hicimos la estructura base de estos, pero aún le falta un poquito para que parezcan los ojos de Deadpool. Recuerden que los ojos son esferas que están dentro del cráneo y tienen dos pieles enfrente, las cuales son los párpados, por lo que debemos darle cierta circunferencia. Lo que yo habitualmente hago es seleccionar la parte frontal y sacarla un poquito de esta manera. Recuerden definir la base y lo definiremos mejor con un bevel. No se olviden que esta área tiene un cierto grosor, por lo que extruiremos hacia el interior. Y le daremos unos cuantos cortes de soporte, los cuales debemos acercar a la orilla de los ojos. Para el centro de los ojos simplemente presionaremos F para crear una cara. Y seleccionada esta cara presionaremos I para hacer un insert. Pero como podemos ver queda algo feo, así que simplemente borraremos la cara central. Y ahora les voy a enseñar cómo cerrar adecuadamente esta área. Pero deben tener mucho cuidado y prestarme mucha atención con lo siguiente. Seleccionados todos los vértices de la orilla, presionaremos Control F. Y buscaremos la opción que dice Grill Fill. Como ven, esto crea caras que cerrarán los vértices. Y estas las podemos centrar desde este mini menú. Y con el Proportion Edit ya saben qué hacer. Modificaremos estos vértices como lo hicimos anteriormente. Por último debemos darle algunos retoques a esta área que no se deformó por completo con el Proportion Editing. Para las orejas es similar a como hicimos los ojos. Con la herramienta cuchillo haremos unas cuantas aristas para que sea la base. Esta le daremos un poco más de topología, pero ojo con lo siguiente. Recuerden que las esquinas deben completar cuadrados, como lo hicimos con el resto de la topología. Y perdonen mi chavo si no hago una explicación súper larga de cómo hacer la oreja, es que básicamente es lo que hicimos ya en todo el video. Primero arreglar la topología, luego cortarla y luego unir vértices para completar cuadrados. Aún así, si no entendieron algún tema y quisieran que lo tocáramos en un video individual, pueden escribirlo en la caja de comentarios, que yo les estaré leyendo. Y eso sería todo por hoy. En la siguiente parte veremos cómo buscar y aplicar las texturas y cómo dividir la V de la máscara. Porque en primer lugar siento que este video está quedando demasiado largo y estoy demasiado cansado para continuar. Así es que suscríbanse, dejen su like para darme fuerzas y así hacer la segunda parte de esta cosa. ¿Por qué me habré propuesto hacer algo tan difícil y largo? Adiós mis chavos, los quiero.